Mateo 10, 1 al 7. En aquel tiempo Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Con este texto Mateo empieza su nueva enseñanza, un nuevo capítulo de su obra, y empieza la preparación de aquellos que se deciden y se arriesgan a seguirlo. Recordemos brevemente cómo hemos llegado hasta acá. Primero, Jesús hizo un resumen de cómo tenemos que vivir si queremos que Dios reine en este mundo. Y este resumen nos lo presentó Mateo en lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y después Jesús puso en práctica lo enseñado en el monte. Bueno, pues lo que sucedió a causa de esto fue una extraordinaria transformación. Los pecadores quedaron perdonados, los enfermos quedaron sanos, los que viven esclavizados por el mal quedaron liberados, y hasta quienes murieron recuperaron sus vidas. Como ven, poniendo en práctica sus enseñanzas, Jesús nos enseñó que es posible cambiar el mundo, que es posible que este mundo vuelva a ser ese paraíso soñado por el Padre en los inicios de la creación. Pero la condición es que vivamos como Él nos ha enseñado en el Sermón del Monte. Si todos viviésemos así, Dios reinaría y el mundo volvería a ser una maravilla. Y al finalizar el relato anterior nos dijo que hay mucho que hacer, pero somos pocos. Por tanto, Jesús nos invita a pedirle al Padre que nos envíe más obreros, más cristianos comprometidos, para poder ayudarlo a cambiar el mundo. También nos dijo que para seguirlo tenemos que ser personas sensibles. Personas que al ver la condición actual del mundo, nos sintamos conmovidos, que no nos sea indiferente la corrupción, el abuso y la violencia, que nos duela ver sufrir a la gente por el mal que hay en el mundo y reaccionemos. Y que así como Él, que sintió compasión al ver a la gente perdida y como oveja sin pastor, busquemos hacer algo. No debemos esperar que haya más cansados y agobiados por la vida. Lo que debemos querer es que no haya más pobres, que no haya más enfermos, que la gente no sufra. Debemos querer que todos vivan bien y vivan dignamente. Los de corazón compasivo naturalmente se preguntarán: ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos ayudarlo a hacer de este un mundo mejor? ¿Estaríamos dispuestos a vivir como Él nos pide, a fin de que Dios reine y así vivamos mejor? Bueno, pues la enseñanza que hoy empieza se centra en nosotros, en aquellos que queremos seguirlo. Y se inicia invitando a toda esa multitud que lo ha venido siguiendo y escuchando. Pues no basta escucharlo, no basta meditar en su palabra, no basta asombrarnos de lo que hace. Es necesario ponernos a trabajar con Él y ponernos a hacer lo que Él hace. Y así es como empieza el texto de hoy. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los demonios impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. De esta frase inicial hay 4 cosas a destacar. Primero, ¿por qué solo llama 12? ¿Y qué pasa con los demás? Sucede que el número 12 representa a todo el pueblo de Israel, pues Israel estaba compuesto por 12 tribus que se unieron para formar una sola nación. Por tanto, al invitar a 12 representantes, Jesús está invitando a todo el pueblo. Y esto porque todos nosotros podemos seguirlo, todos podemos hacer lo que Él hace, y todos podemos ayudarlo a transformar este mundo. Segundo, debemos notar que su invitación es para hacer lo mismo que hace Él, es decir, expulsar a los espíritus impuros, esto es, luchar contra toda clase de mal, y sanar cualquier enfermedad o dolencia, y así ayudar a que la gente viva dignamente. Tercero,
Jesús dice que nos dé el poder para expulsar demonios y sanar, es decir, poder para vencer al mal, lo que significa que el poder de Dios lo tenemos. Y cuarto, es de notar que Mateo ubica la elección de los 12 apóstoles al inicio del capítulo 10, después de que la gente lo ha escuchado enseñar cómo debemos vivir y después de haberlo visto, con sus milagros, hacer posible el reinado de Dios. Y luego de esta línea introductoria, el relato nos da los nombres de los 12 elegidos y dice: los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Como se dijo, estos nombres representan las cabezas de las 12 tribus del nuevo pueblo de Dios. Y ese nuevo pueblo de Dios es su iglesia. Pero como también dijimos, esta invitación no se limita a ellos, a los responsables directos. Es una invitación para todos nosotros, para todos los que conformamos la iglesia, los que somos miembros del pueblo nuevo de Dios, pues todos estamos invitados a expulsar a los espíritus impuros y sanar cualquier enfermedad o dolencia. Se confirma lo dicho con la lista de los 12 nombres que da Mateo. Pues en esta lista hay de todo: santos y pecadores, casados y solteros, jóvenes y mayores, prorromanos y antirromanos. Es decir, los 12 son una muestra variopinta de lo que es la iglesia, de lo que somos todos los creyentes. También es importante caer en cuenta que Jesús eligió a personas frágiles y pecadoras como nosotros, para que lleven adelante la impresionante tarea de cambiar el mundo y de reorientarlo hacia Dios. Si revisamos la lista de los 12, Pedro siempre aparece primero, pues Jesús lo hizo responsable de toda su iglesia, y los demás estuvieron de acuerdo en ello. Nosotros los católicos creemos que por deseos del mismo Jesús, el sucesor de Pedro es el responsable de toda su iglesia, y los sucesores de Pedro son los papas. A la fecha y hasta el presente ha habido ya 267 papas. Pero recordemos que Pedro negó 3 veces al Señor. Sin embargo, Jesús lo perdonó, y a pesar de ser un pecador perdonado, Jesús volvió a confiarle la responsabilidad de toda su iglesia. Tenemos también a Santiago y a Juan, pequeños empresarios que compartían el negocio de pesca con su padre Zebedeo, que además tenía operarios a su cargo. También tenemos a Mateo, a quien el pueblo consideraba enemigo y pecador por ser cobrador de impuestos y colaborador de los invasores romanos. Y en oposición a Mateo está Simón el cananeo, que fue un celota convertido al camino de Jesús. Si recuerdan, los celotas fueron un violento movimiento terrorista judío que buscaba echar a los romanos por la fuerza. Por último, tenemos al ya conocido Judas Iscariote, quien por intereses personales vendió a Jesús a las autoridades judías, haciendo que éstas lo condenen y hagan matar. Como ven, el Señor confía el cuidado de su iglesia a personas frágiles y pecadoras, a vasijas de barro. Pero si son personas de buena voluntad, estarán acompañadas por el Espíritu Santo, que será capaz de hacer que lo torcido se enderece. Pero si bien Jesús los eligió e invitó para que lo ayuden, ellos tuvieron la libertad de aceptar o rechazar su invitación. Y sabemos que los 12 aceptaron seguirlo, incluyendo a Judas, aunque por el camino las atracciones del mundo lo desviaron. ¿Y qué les encargó Jesús? Dice el texto que a estos 12 Jesús los envió. La palabra apóstol viene del griego y significa enviado, mensajero, embajador. Y los envió con las siguientes instrucciones. Primero les pidió que se concentren, que no se dispersen. Ocúpense primero de quienes están cerca, de sus más próximos, de los judíos. Por tanto, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ya después, cuando sean más numerosos, irán a todos los rincones del mundo. ¿Y qué es lo que deben hacer?
Por el camino, dice Jesús, proclamen que el reinado de los cielos está cerca. Proclamar que el reinado de Dios está cerca es enseñar a todos cómo tenemos que vivir para que Él pueda reinar. Y su reino está cerca, pues hacerlo realidad depende de nosotros, de que nos juguemos la vida y todo lo que queremos y tenemos por lo que es noble, justo y bueno. Por eso, no solo hay que proclamarlo de palabra, también hay que realizarlo con nuestras obras, con lo que hacemos y con la manera como vivimos. Por eso les dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Es decir, Jesús les dice que hagan lo mismo que Él hizo en los 10 milagros que hemos comentado y de los que ellos han sido testigos. Les pide que vivan como Él les ha enseñado para que Dios pueda reinar. Pues si vivimos como Él quiere que lo hagamos, Él hará milagros a través nuestro. El único requisito es vivir el camino de Jesús, es decir, elegir siempre el camino de la verdad y la justicia, y perdonar y ayudar a quienes más necesiten. Por tanto, dedíquense a sanar enfermos, a resucitar muertos, a purificar leprosos y a expulsar demonios, y háganlo a fin de que la gente viva más dignamente. En conclusión, después de haber visto en acción a Jesús y de haber visto cómo Él ha hecho realidad el reinado de su Padre, preguntémonos si nos animamos a hacer lo mismo. Él está pidiendo nuestra ayuda. Incluso nos dice que hay que pedir al Padre que envíe más ayuda. ¿Aceptamos su invitación? ¿Nos ponemos a caminar con Él haciendo lo que Él hace y viviendo como Él nos propone vivir? Pidámosle al Padre no ser sordos a su llamada, sino más bien que nos haga atentos y dispuestos para hacer siempre lo que Él quiere.